El mapa nazi, tallado en un volcán extinto, ha sido redescubierto después de 80 años. Esto prueba que el mapa nazi es real. ¿Pero qué hay fuera del campo de visión de nuestra cámara? Durante 81 años, el Atlántico ocultó uno de los secretos más oscuros de Hitler, una base submarina nazi sellada, enterrada bajo la costa francesa. Cuando los investigadores finalmente atravesaron los muros de concreto, encontraron cadáveres, tecnología que no debería estar allí y pruebas de pruebas aterradoras. ¿Qué estuvo enterrado allí durante tanto tiempo y por qué se mantuvo en secreto? No solo es historia, sino también un miedo congelado en acero y agua salada. Quédate hasta el final para descubrir lo que te impacta profundamente. El ascenso del imperio submarino. Cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, su armada y su orgullo quedaron destruidos. Pero de esa vergüenza surgió un fuerte deseo de victoria. Hitler quería vengarse, así que construyó un barco que podía atacar sin ser visto y silenciar los océanos del mundo. Los ingenieros alemanes comenzaron a fabricar lo que llamaban cazadores submarinos en talleres y astilleros ocultos a lo largo de la costa. Los lobos de acero pronto serían su nombre más peligroso. Era un plan fácil y aterrador. Alemania no lucharía contra sus enemigos en el mar. En cambio, enviaría submarinos para perseguirlos por la retaguardia. Cada barco podía permanecer bajo el agua durante días, sin ser detectado, listo para atacar en cualquier momento. Cuando la guerra estalló de nuevo en 1939, la herramienta más poderosa de Hitler fueron estos submarinos. Navegaban por el Atlántico Norte como asesinos silenciosos, hundiendo buques mercantes que traían a Gran Bretaña alimentos, armas y esperanza. Cada bomba que impactaba en un barco no solo destruía el acero, también privaba de alimentos a todo un país. Los británicos la llamaron la Batalla del Atlántico. Churchill dijo más tarde que fue la única batalla que realmente lo asustó. Pero Hitler quería algo más que submarinos. Quería protegerlos construyendo castillos y refugios a lo largo de la costa, inaccesibles para las bombas aliadas. Mientras Europa ardía en llamas entre 1941 y 1943, un ejército de constructores de la organización Todt vertió millones de toneladas de hormigón en el extremo oeste de Francia. Como resultado, se construyeron 5 enormes bases: Lorient, Saint-Nazaire, Brest, La Rochelle y Burdeos. La red de fortalezas atlánticas es el nombre de la cadena de fortalezas submarinas que construyeron. Cada base era como una enorme piedra. Tenían techos de 7 metros de espesor, lo que les permitía resistir las bombas más potentes que lanzaban los aliados. Era posible reabastecer, rearmar y reparar submarinos dentro de estos monstruos grises sin siquiera ver la luz del sol. Cada sala olía a hierro y aceite. Los generadores hacían ruido día y noche. Allí, para los hombres, era como vivir en las costillas de un animal tendido. Para quienes estaban en el aire, era una pesadilla de piedra. Pero construirlos costó muchísimo. Los prisioneros hacían el trabajo, no quienes querían ayudar. Decenas de miles de personas fueron sacadas de toda la Europa ocupada para trabajar como esclavas. Eran civiles franceses, refugiados españoles, prisioneros de guerra norteafricanos y niños españoles. Trabajaban turnos de 12 horas bajo la vigilancia de guardias armados. Mezclaban hormigón hasta que les sangraban las manos y cargaban varillas de refuerzo hasta que les dolía la espalda. Cuando se caían, los golpeaban o los reemplazaban. Mucha gente murió en esas cuevas. Algunos investigadores afirman que sus huesos aún se encuentran dentro de las paredes que construyeron y que los cimientos se hicieron sacrificando personas. Estas bases eran solo estaciones navales en teoría. Eran algo completamente distinto. Bajo los muelles principales, cerca de los talleres y los tanques de combustible, corrían rumores de niveles inferiores con salas selladas, salas de pruebas e incluso túneles submarinos. Posteriormente, testigos afirmaron que las entregas a medianoche se realizaban durante apagones y eran vigiladas no por marineros, sino por unidades técnicas de las SS. Llegaron camiones sin ninguna marca, con cajas sin marcar y códigos que nadie conocía. Un grupo muy reducido de oficiales llegó a ver a dónde iban las mercancías. Se encontraron fragmentos de órdenes de construcción firmadas por Albert Speer, el arquitecto jefe de Hitler, en los archivos aliados después de la guerra. Los documentos hablaban de infraestructura de defensa subterránea adicional, pero no explicaban su significado ni mostraban imágenes ni planos. Solo contenían esas palabras vagas. Ahora, los historiadores creen que cada base importante podría haber tenido un segundo nivel debajo del primero,
un complejo secreto construido para fines distintos a la guerra naval regular. En 1944, a medida que los aliados avanzaban, la otrora poderosa red naval alemana comenzó a desmoronarse. Se ordenó a los comandantes occidentales que destruyeran puntos sensibles antes de rendirse. Los ingenieros detonaron cargas que inundaron los niveles inferiores y sellaron los pasadizos con explosivos. Lo que no se podía mover estaba enterrado. Cuando las tropas aliadas finalmente llegaron a la costa francesa, encontraron entradas de túneles derruidas, túneles llenos de escombros y grietas en el hormigón que dejaban entrar el agua. Algunas bases aún se alzaban sobre el suelo, pero zonas enteras bajo ellas eran solo oscuridad. No todos los submarinos lograron regresar a tierra. Con la desintegración del Reich, decenas de personas huyeron. Algunos se dirigieron al norte, a Noruega, mientras que otros se dirigieron al oeste, hacia el Atlántico. Algunos llegaron a Sudamérica meses después y resurgieron con nuevas banderas en puertos argentinos. Pero 41 submarinos simplemente desaparecieron. Sin restos, sin señales de radio, ni sobrevivientes. En su última palabra, escrita en bitácoras alemanas, decía: posición desconocida. El océano aún alberga muchas preguntas sobre su destino. Las enormes jaulas eran demasiado grandes para romperlas y demasiado pesadas para olvidarlas en los años siguientes. Los niños jugaban bajo sus sombras, sin saber que había fantasmas abajo. A su alrededor crecían pueblos. Algunos pescadores contaban que sus redes se enganchaban en algo metálico o hueco bajo el agua que resonaba al cambiar la corriente. La gente de la zona lo llamaba el lobo dormido. La mayoría pensaba que era solo una historia de la guerra que lo devoró todo. Pero las historias tienen raíces. Era la primavera de 2024 y se estaban realizando obras para reparar una zona cercana a los antiguos muelles de St. Nazaire. Sin embargo, los trabajadores encontraron metal donde el plano no indicaba nada. Encontraron una escotilla de acero que había estado cerrada desde la década de 1940 bajo capas de barro y hormigón. Tenía óxido que había unido las tuercas, y era claramente alemán. Cuando los historiadores marinos se enteraron del hallazgo, enseguida comprendieron lo que veían: una puerta a una parte de la base cuya existencia nadie conocía. 80 años de silencio yacían tras esa puerta. Era como un almacén sin uso, un camino inundado o algo enterrado a propósito antes de la caída del Reich. No había forma de estar seguro. Lo único que sí sabían era que la escotilla estaba justo donde debería haber estado la misteriosa infraestructura subterránea de Speer. Parecía que los rumores no eran rumores después de todo. Los ingenieros se prepararon para cortar las soldaduras. Los buzos observaron la altura del agua. Se colocaron cámaras en la oscuridad, pero la luz se apagó casi al instante. El aire que salía olía a tomillo, aceite y sal. Esto hizo que todos guardaran silencio por un momento. Estaban al borde de la historia, en una puerta que no se había usado desde la caída del reino de Hitler. Encontraron algo más que un simple fragmento de historia dentro. Era algo que los aliados habían pasado por alto, y que el mundo nunca debió ver. Lo que los aliados descubrieron y lo que no. Al terminar la guerra en 1945, los aliados se enfrentaron a un problema alarmante. Aunque Alemania se había rendido, cientos de sus submarinos seguían en el mar. Demasiadas personas estaban desaparecidas. Algunos habían llegado a la cima para rendirse, mientras que otros se habían hundido. Los jefes aliados temían que los soviéticos se apropiaran de estas asombrosas piezas tecnológicas. Para ello, los británicos emplearon un plan secreto llamado Operación Deadlift para recuperar 116 submarinos derribados frente a la costa de Irlanda. Los sacaron al mar y los hundieron uno tras otro a propósito durante varios meses fríos y grises. Fue el mayor hundimiento masivo en la historia de la Armada. Se suponía que el reino oceánico de Hitler sería arrasado por el agua. Pero las cifras no cuadraban, incluso cuando los submarinos se hundieron. Había varios barcos en los registros aliados que nunca llegaron a los vertederos. Los de Burdeos y La Rochelle, dos bases en la costa atlántica de Francia, simplemente desaparecieron. Sus trabajadores habían desaparecido, sus registros estaban vacíos y no sabían dónde estaban. Cuando las tropas británicas pidieron respuestas, el gobierno francés afirmó que aún no podían acceder a algunas zonas de Saint-Nazaire y Lorient. Las puertas estaban ocultas bajo los escombros. Partes de la zona estaban bloqueadas con hormigón más grueso que cualquier búnker antibombas.
El mundo no pudo acceder a lo que quedaba de la maquinaria de guerra alemana tras esos gruesos muros indestructibles. A finales de 1945, ingenieros y oficiales de inteligencia de la Armada Británica fueron enviados a inspeccionar los fuertes costeros. No pudieron decir nada sobre lo que encontraron. Las bases parecían de otro mundo. Eran enormes cuevas de acero y piedra, medio llenas de agua, pero aún intactas. Enormes grúas se alzaban sobre los muelles vacíos. Había un fuerte olor a gasolina y descomposición en el aire. En algunos corrales, talleres enteros seguían sin usarse, con torpedos, solo parcialmente ensamblados, aún tirados en el suelo. Los ingenieros hicieron mapas de todas las rutas que pudieron encontrar, pero un hallazgo sobresalió. Escribieron en sus notas que había una bóveda inferior bajo el dique 3 de Saint-Nazaire. Estaba totalmente sumergida y los túneles que conducían a ella estaban derrumbados. El sonar indicó que había otro nivel debajo de la base, pero no pudieron acceder. Al final del informe, había una palabra marcada 2 veces: clasificado. En 1946, los agregados de la Armada Soviética en París comenzaron a hacer preguntas difíciles sobre las bases del Atlántico. Estaban decididos a ir al oeste de Francia y afirmaron tener información sobre un prototipo de sumergible que superaba el diseño actual. Su tono no era de interés, sino de presión. A Stalin le interesaban los secretos que Alemania había ocultado. Sin embargo, Francia se negó. La Guerra Fría había comenzado, y la situación ya empeoraba entre países que solían ser aliados. Todo lo que estuviera bajo el control de Saint-Nazaire seguiría siendo francés y no caería en manos soviéticas. Cosas más extrañas estaban sucediendo entre bastidores. Los documentos comenzaron a desaparecer. En 1948, los archivistas aliados notaron la desaparición de conjuntos completos de documentos de la Armada alemana. Esto incluía documentos sobre un programa llamado Project Seeschlange, que significa serpiente marina. En los archivos faltantes se encontraron planos, fotos y manifiestos de suministro de equipo que no correspondía a ninguna clase conocida de submarino. Según el gobierno, los registros se perdieron. Informalmente, nunca se volvió a ver su contenido. Cuando los investigadores volvieron a los archivos muchos años después, encontraron algunas piezas que se habían conservado. Una carta de 1978, publicada, hablaba de un almacén no contabilizado bajo el muelle 3, Saint-Nazaire. El texto no era claro, pero las mediciones condujeron al mismo lugar que los ingenieros británicos habían marcado en 1945. Parecía que una parte de la base había sido borrada de los mapas a propósito, clausurada y luego olvidada. Las historias comenzaron en el mar. Los pescadores que faenaban cerca de la costa decían que su sonar captaba extraños sonidos metálicos. Algunos dijeron que el sonido provenía del fondo, como si hubiera una cámara oculta bajo el lodo. Los buzos que observaban los restos de antiguos submarinos dijeron haber visto cúpulas oscuras semienterradas en el cieno. La Armada francesa dijo que era solo su imaginación o que el radar estaba interfiriendo. Pero seguían circulando historias sobre submarinos alemanes que podían entrar y salir sin ser vistos, incluso después de la guerra, y sobre túneles que conducían desde la costa hasta aguas profundas. En las décadas de 1960 y 1970, los escritores de conspiraciones retomaron la historia. La llamaron la base durmiente y afirmaron que se extendía kilómetros mar adentro hasta el Golfo de Vizcaya y que estaba conectada por tuberías secretas que solían transportar combustible y bombas. Algunos incluso pensaron que formaba parte del plan de Hitler para una flota de última defensa, un lugar donde sus submarinos pudieran esperar hasta el regreso del Reich. Nunca hubo pruebas fehacientes, pero las preguntas persistieron. ¿Por qué algunas partes de las bases seguían bloqueadas después de tantos años? ¿Por qué se modificaron los mapas gubernamentales para mostrar espacios vacíos donde antes había muelles reforzados? ¿Por qué ambos bandos de la Guerra Fría actuaron como si no hubiera guerra? Los investigadores intentaron durante años obtener permiso para excavar o bucear cerca de las zonas protegidas. Todas las solicitudes fueron rechazadas. El gobierno francés afirmó que existían amenazas para la seguridad, como hormigón inestable, minas sin explotar y residuos tóxicos de combustible. Eso podría haber sido cierto. Quizás no lo fue. Con la transición del mundo a la era digital, el secreto de las bóvedas desaparecidas dejó de ser importante. Un pequeño grupo de historiadores de la Armada seguía interesado en la historia y se reunía en secreto para intercambiar rumores y copias de archivos. La mayoría de la gente pensaba que las áreas protegidas se habían inundado o destruido con el tiempo.
La situación cambió en 2024. Mientras trabajaban en los muelles cerca de Saint-Nazaire, encontraron un pozo metálico enterrado bajo capas de hormigón. Aquí es exactamente donde, según las antiguas historias, había una bóveda inferior. Los pernos se habían fusionado con el tiempo, pero aún se podía leer la escritura alemana. Historiadores de todo el mundo prestaron atención cuando se hizo público el hallazgo. Esta podría ser la legendaria sección perdida, algo que los aliados no pudieron alcanzar, los soviéticos no pudieron encontrar y que se había perdido en los archivos. De ser así, después de 81 años, el mayor secreto del Atlántico estaba a punto de salir a la luz. Mientras los buzos se preparaban para sumergirse en la oscuridad, no tenían ni idea de lo que encontrarían allí abajo. Un mundo anclado en el diésel y el acero que no había cambiado desde el fin de la era nazi. La Expedición 2024. La fortaleza estadounidense de Saint-Nazaire llevaba casi 80 años en silencio. Se había deteriorado con el tiempo y los túneles estaban ocultos y olvidados. Entonces, en la primavera de 2024, un grupo de ingenieros de construcción comenzó a reparar los viejos muelles. No creían que ocurriera nada extraño. Era solo un día más de reparación de los diques que habían estado allí desde la guerra. Pero al perforar una gruesa capa de hormigón, las brocas tocaron metal. Todo el plan se vio frustrado por lo que encontraron. Tras retirar los escombros, el equipo halló una escotilla de 1943 sellada con plomo, algo nunca visto en la base. Al abrirla, drones revelaron un pasadizo inundado y sin oxígeno que había permanecido sellado desde 1945. Cuando los buzos entraron, descubrieron un taller intacto, herramientas oxidadas ordenadas, el nombre U-Boat Versuchenlager 7 asterisco en la pared y 2 esqueletos atrapados bajo un derrumbe, aún con restos de trajes de ingeniería. Este hallazgo se sumó a las cámaras ocultas previamente encontradas, que contenían tecnología nazi adelantada a décadas futuras, motores experimentales, propulsión independiente del aire, microfilms del proyecto Asterisco Leviatán tipo 21B y documentos del Asterisco Proyecto Nautilus. También aparecieron evidencias de pruebas realizadas en prisioneros. El sitio, perfectamente preservado pero inquietante, reavivó tensiones políticas y debates sobre su futuro, memorial o demolición. Lo cierto es que reveló cómo la innovación y el sufrimiento quedaron sellados juntos bajo las ruinas de Saint-Nazaire.